Si tu feed de Instagram se inunda con gente con pasteles y globos, pero a ti la palabra cumpleaños te produce un nudo en el estómago, este video es para ti. Comenzamos. Durante años se nos ha enseñado que es una obligación social festejar la fecha en que llegamos a este planeta, el C-137. Pero para una porción significativa de la población, este día genera ansiedad, agotamiento y un deseo desesperado de que simplemente se termine el día y pase desapercibido. No eres un bicho raro ni amargado. El sentimiento de querer huir de la celebración es totalmente válido y común. De hecho, la psicóloga Lucía Montesi lo respalda. Esto es una nota que saqué de Vice, porque aquí hacemos periodismo fino, ¿no es cierto? Esto es YouTube. Solamente saqué una nota de Vice que me llamó mucho la atención. Y respalda a la psicóloga que la aversión de la celebración tiene raíces mucho más profundas que un simple antojo de no hacer una fiesta. Para entenderlo debemos bucear en varias zonas de nuestra psique. Ok, los factores internos, el espejo emocional, inevitable. La primera y más potente causa de estar en resistencia está en el interior. El cumpleaños funciona como un espejo retrovisor. Vamos manejando y vemos hacia atrás y de repente nos obliga a mirar qué hemos construido. Dios mío, el balance de la vida es forzoso. El cumpleaños es inherente, un punto de inflexión que nos fuerza a hacer un balance de vida, una evaluación forzosa de dónde estamos parados. Si sientes que tus logros están por debajo de tus expectativas o si estás insatisfecho con tu situación personal o profesional y la fecha se convierte en un recordatorio constante de las decepciones y los sueños no cumplidos. La alegría superficial se desvanece y da un paso a un estrés existencial en el cual la psicóloga Montesi lo describe como una prueba para la condición emocional. En un momento dado de nuestras vidas, caray. El siguiente apartado dice, el peso de las cicatrices del pasado. Uf, cómo duele eso. Las fechas especiales tienen una memoria implacable. El cumpleaños puede reactivar memorias dolorosas de la infancia o como haber crecido en un ambiente familiar complicado, la nostalgia del cumpleaños o los cumpleaños solitarios desatendidos. El rememorar esas experiencias en el día se carga con la tristeza de algo que no fue. Incluso puede recordarte relaciones o seres queridos que ya no están presentes. El pasado toca la puerta y el presente se vuelve una carga emocional. Oh, caray, Dios santísimo. El mecanismo de autoprotección, siguiente apartado. Finalmente el rechazo puede celebrar o puede ser un mecanismo de defensa sofisticado. No quiero celebrar mi cumpleaños. Muy bien. Si temes que las personas que consideras clave como familia o pareja no te brinden la atención o el afecto o el reconocimiento que esperas en ese día tan simbólico, es menos doloroso cancelar el evento que exponerse a la herida punzante, a la decepción. Al evitar la celebración, evitas la posibilidad de sentirte ignorado o no querido por aquellos que más te importan. Siguiente apartado. Los factores externos de la trampa, la presión social. No solo luchamos con nuestro interior, la cultura de la perfección moderna también está detrás de esta aversión. La obsesión por la juventud y la productividad. Vivimos en una sociedad que valora la juventud, la belleza y la eficiencia. Por lo tanto, cada año que sumamos se siente como una cuenta regresiva hacia el declive. Lo que alimenta el miedo a envejecer, este miedo es exacerbado por la idea de que nuestro valor como persona está ligado directamente a nuestra vitalidad y capacidad productiva, convirtiendo la edad en una fuente de ansiedad, lejos de un lugar de sabiduría, lejos de decir, oh, tengo 35 años, he aprendido muchas cosas, soy muy sabio. No, soy un panal de ansiedad a mis 35 años porque no he logrado tal vez tener un carro, una casa, o hacer ese viaje de tus sueños, o correr ese maratón de 42 kilómetros que pensabas hacerlo antes de los 30. Cosas así, o simplemente el hecho de ir a Disneylandia antes de los 30 y dices, ¿what? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso es un ejemplo que yo te doy. Eso es algo de mi cosecha, que he escuchado mucho en amigos míos que rondan por los 30.
La tiranía de los hitos y plazos, siguiente apartado. Uno de los mayores generadores de culpa son las expectativas sociales no cumplidas. Expectativas sociales no cumplidas. Nos imponemos plazos fijos para la vida. Por ejemplo, tener una casa a los 30, no la tenemos. Ascender a los 40, no la tenemos. Tener una familia a los 45, no la tenemos. Todas estas cosas nos dan en que si no cumplimos nuestros umbrales de edad autoimpuestos, el cumpleaños se convierte en un juicio público donde nos castigamos con ese pastel, con nuestra edad, con 2 dígitos, y dices, wow, es un juicio público. La dolorosa comparación social también, ese factor influye mucho, la comparación. Esta presión nos lleva al dañino ejercicio, que lo vuelvo a repetir, válgame la redundancia, comparación. Estamos constantemente midiendo nuestra vida con aquellos a través de redes sociales que parecen tenerlo todo resuelto, entre comillas. Y estas comparaciones son una fuerza autodestructiva que nos hace perder de vista nuestros auténticos deseos y satisfacciones, que suelen marchar a un ritmo distinto. Y ya lo dice ahí, marchan a un ritmo distinto y con prioridades diferentes a las que dicta el estándar social. Ok, siguiente. Rasgos de personalidad, el rechazo al foco y el agotamiento. No todos somos iguales. Finalmente, la simple personalidad juega un papel crucial en el rechazo. Aversión de los reflectores, si eres extrovertido o introvertido. En este caso, si eres introvertido, tímido o simplemente rehuyes ser el centro de atención, la idea de que todas las miradas, mensajes o llamadas se concentren en ti es francamente agotador. No hay un motor para el drama o la celebración, solo un deseo de paz y tranquilidad. La ansiedad y el control para quienes sufren de ansiedad social. Una fiesta no es diversión, es una actividad agotadora, una tarea difícil. Además, algunas personas necesitan control estricto de su entorno y las sorpresas tan comunes en los cumpleaños son la antítesis del control, generando pánico e irritabilidad. Ok, llegamos al final, a la conclusión. No te quito mucho tu tiempo. Tienes el derecho a elegir y obviamente ser escuchado. Dejando de lado lo que la sociedad o tu familia esperen, no existe una forma correcta o incorrecta de vivir o pasar tu cumpleaños. Es solo un día y tú eres el único que pone las reglas. Ya sea que decidas apagar el teléfono y tener un maratón de películas a solas, o si prefieres una cena íntima con una sola persona, lo fundamental es que te escuches a ti mismo y honres tus verdaderos sentimientos. Sé amable contigo. Aceptar lo que sientes es el primer paso para quitarle ese poder a la fecha. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que prefieres que tu cumpleaños pase desapercibido? Yo me incluyo. A mí no me gusta mi cumpleaños. Espero que te hayas divertido o hayas disfrutado este video. Y ha sido un video diferente a lo que he venido estado haciendo. Y pues nada. Espero y te guste. Yo soy Antonio. Nos vemos en otro video. Bye.